Muy buenos días amigos y amigas, un nuevo vídeo de quinielas y apuestas de Miggy. Nueva jornada de quiniela, jornada número 12. Esta vez el boleto estará compuesto por partidos de la fase de clasificación del Mundial de Qatar 2022 de la zona europea. Volvemos a una jornada de fin de semana, en esta ocasión la fecha límite del sellado será el sábado. En esta quiniela todos los partidos normales se jugarán el sábado, excepto el pleno al 15 que se jugará el domingo. En esta ocasión realizaré una combinación de 5 triples 7 dobles reducidos al 13 y condicionados con una columna base. A priori parece que la jornada será fácil de pronosticar, aunque seguramente habrá alguna que otra sorpresa. Con respecto al pleno al 15, este encuentro no se conocerá hasta el jueves. El primer equipo saldrá del ganador de la primera de las semifinales de la Liga de Naciones, donde se enfrentan Italia y España, que se disputará el miércoles, y el segundo encuentro será el campeón de la segunda semifinal, donde se enfrentan Bélgica y Francia, que se disputará el jueves. Recuerda que puedes jugar en mi peña de quiniela desde 1,50€ sin comisiones. Te dejo el enlace a la misma en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado por si te interesa jugar en ella. Comenzamos con el análisis y pronóstico de la quiniela para la jornada número 12. Primer encuentro, Lituania-Bulgaria. Duelo en la parte baja del grupo C. Por un lado tenemos a Lituania, que está quinta del grupo, y por el otro tenemos a Bulgaria, que está en cuarta posición. Lituania no tiene ya opciones de clasificarse y de los últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 5 derrotas. Su último encuentro fue una derrota 5-0 ante Italia. Por su parte, Bulgaria aún tiene alguna opción de clasificarse. En sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, 2 empates y una victoria. Y su último encuentro fue una victoria 1-0 ante Lituania. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el X2. Siguiente encuentro, Kazajistán-Bosnia. Otro duelo en la parte baja de un grupo, en este caso del grupo D. Por un lado tenemos a Kazajistán, que está en quinta posición, y por el otro tenemos a Bosnia, que está en cuarta. Kazajistán en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas y 3 empates, y su último encuentro fue un empate a 2 ante Bosnia. A pesar de todo, todavía tiene opciones de clasificarse, al menos matemáticamente. Por su parte, Bosnia en sus últimos 4 encuentros disputados ha conseguido una derrota y 3 empates, y su último encuentro fue un empate a 2 ante Kazajistán. Este encuentro lo voy a jugar a triple, que luego condicionaré hacia el X2. Siguiente encuentro, Azerbaiyán, República de Irlanda. Un nuevo duelo entre 2 colistas de su grupo, en este caso del grupo A. Por un lado tenemos a Azerbaiyán, que está en quinta posición, y por el otro tenemos a Irlanda, que está en cuarta. Azerbaiyán en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 4 derrotas y un empate, y su último encuentro fue una derrota 0-3 ante Portugal. Por su parte, la República de Irlanda en sus 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas y 2 empates. Ninguno de los dos equipos tiene ya opciones de clasificarse. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 2. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vayamos publicando. Siguiente encuentro, Suecia-Kosovo. Duelo entre Suecia, que está segunda clasificada del grupo B, con un partido menos que España, que es la actual líder del grupo, y Kosovo, que está en cuarta posición. Suecia, en sus 4 encuentros disputados, ha conseguido una derrota y 3 victorias, y su último encuentro fue una derrota 2-1 ante Grecia. Por su parte, Kosovo, en sus 5 encuentros disputados, ha conseguido 3 derrotas, una victoria y un empate, y su último encuentro fue una derrota 0-2 ante España.
Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Georgia-Grecia. Duelo del grupo de España del grupo B donde se enfrentan Georgia, la última del grupo, y Grecia que está en tercera posición del mismo, y con un partido menos. Georgia en sus 5 encuentros disputados no ha conseguido ni una sola victoria. Ha conseguido 4 derrotas y un empate, y su último encuentro fue una derrota 4-0 ante España. Grecia, por su parte, en sus últimos 4 encuentros disputados ha conseguido 3 empates y una victoria, y su último encuentro fue una victoria 2-1 ante Suecia. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Finlandia-Ucrania. Duelo del grupo D, donde por un lado tenemos a Finlandia que está en tercera posición con un partido menos y por el otro tenemos a Ucrania que está en segunda posición. En este grupo, quitando a Francia, el resto de equipos están súper igualados. Finlandia en sus últimos 4 encuentros disputados ha conseguido una derrota, 2 empates y una victoria, y su último encuentro fue una derrota 2-0 ante Francia. Por el otro lado tenemos a Ucrania que en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 5 empates. El último encuentro fue un empate a 1 ante Francia. Este encuentro lo jugaré a doble 1x. Siguiente encuentro, Escocia-Israel. Duelo en la parte alta del grupo F. Por un lado tenemos a Escocia que está en segunda posición y por el otro tenemos a Israel que está en tercera. Están diferenciados solo por un punto. Escocia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias, y su último encuentro fue una victoria 0-1 ante Austria. Por su parte, Israel, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias, y su último encuentro fue una derrota 5-0 ante Dinamarca. Este encuentro lo voy a jugar a triple que luego condicionaré hacia el 1x. Siguiente encuentro, Luxemburgo-Serbia. Duelo en el grupo A. Por un lado tenemos a Luxemburgo que está en tercera posición y por el otro tenemos a Serbia que está segunda. Pero Luxemburgo tiene un encuentro menos disputado. Luxemburgo, en sus últimos 4 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas y 2 victorias, y su último encuentro fue una derrota 4-1 ante Serbia. Por su parte, Serbia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 empates y 3 victorias, y su último encuentro fue un empate a 1 ante Irlanda. Este encuentro lo jugaré a doble x2 que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Suiza-Irlanda del Norte. Duelo del grupo C donde se enfrentan por un lado Suiza que está segunda del grupo y por el otro Irlanda del Norte que está en tercera posición. Suiza en sus 4 encuentros disputados ha conseguido 2 empates y 2 victorias y su último encuentro fue un empate a 0 ante Irlanda del Norte. Por su parte, Irlanda del Norte en sus 4 encuentros disputados ha conseguido una derrota, 2 empates y una victoria, y su último encuentro fue un empate a 0 ante Suiza. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Islas Feroe, Austria. Duelo del grupo D donde se enfrentan por un lado Islas Feroes que está en quinta posición del grupo contra Austria que está en cuarta posición del mismo. Islas Feroe en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 4 derrotas y una victoria, y su último encuentro fue una victoria 2-1 ante Moldavia. Por el otro lado tenemos a Austria que en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 3 derrotas y 2 victorias, y su último encuentro fue una derrota 0-1 ante Escocia. Este encuentro lo jugaré a doble x2 que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Moldavia-Dinamarca.
Duelo entre un equipo de la parte baja del grupo D, Moldavia, que está en quinta posición, contra otro de la parte alta del mismo, Dinamarca, que está en primera posición. Moldavia en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 5 derrotas, y su último encuentro fue una derrota 2-1 ante Islas Feroe. Por su parte, Dinamarca en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 5 victorias, y su último encuentro fue una victoria 5-0 ante Israel. Ha ganado todos los partidos disputados en este grupo. Este encuentro lo jugaré también a doble X2 que luego condicionaré hacia el 2. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vayamos publicando. Siguiente encuentro, Andorra-Inglaterra. Duelo del grupo I. Por un lado tenemos a Andorra, que está en quinta posición, y por el otro tenemos a Inglaterra, que está en primera posición. Andorra, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 4 derrotas y una victoria, y su último encuentro fue una derrota 2-1 ante Hungría. Por su parte, Inglaterra, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido un empate y 4 victorias, y su último encuentro fue un empate a 1 ante Polonia. Este encuentro lo jugaré a un 2 fijo. Siguiente encuentro, Hungría-Albania. Un nuevo duelo del grupo I. Por un lado tenemos a Hungría, que está en cuarta posición, y por el otro tenemos a Albania, que está en segunda. Hungría, en los últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido 2 derrotas y 3 victorias, y su último encuentro fue una victoria 2-1 ante Andorra. Por su parte, Albania, en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas y 3 victorias, y su último encuentro fue una victoria 5-1 ante San Marino. Este encuentro lo voy a jugar a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Polonia-San Marino. Un nuevo duelo del grupo I. Por un lado tenemos a Polonia, que está en tercera posición, y por el otro tenemos a San Marino, que está en la última posición y que no ha conseguido ni un solo punto en lo que va de competición. Polonia, en sus últimos 5 encuentros disputados, ha conseguido una derrota, un empate y 3 victorias, y su último encuentro fue un empate a 0 ante Inglaterra. Por su parte, San Marino en sus últimos 5 encuentros disputados ha conseguido 5 derrotas, y su último encuentro fue una derrota 5-0 ante Albania. Este encuentro lo jugaré a un 1 fijo. Siguiente encuentro, el partido del Pleno 15. Como ya hemos comentado, saldrá de las 2 semifinales de la Liga de Naciones. Yo creo que en un principio de la primera semifinal de España-Italia se clasificará a España, y de la segunda semifinal Bélgica-Francia creo que se clasificará Francia. Y voy a jugar los siguientes porcentajes. Jugaré un 25% al 0-0, un 25% al 0-1, un 25% al 1-0 y un 25% al 2-1. Ya tenemos nuestro pronóstico, el siguiente paso sería condicionar nuestra jugada, en este caso mediante las siguientes columnas base. Ya tenemos nuestro pronóstico, ya hemos condicionado nuestra jugada con las columnas base y el siguiente paso que vamos a realizar será reducir nuestra jugada, en este caso la vamos a reducir al 13. Calculamos y se nos quedaría en 80 apuestas, que serían 60 euros. Esto ha sido todo, comenta, comparte el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, mucha suerte y hasta el próximo vídeo.